Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba: «Con solo tocar su manto quedaré curada». Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar, les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos, entonces, se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Hola amigos y amigas. A pesar del sufrimiento que lleva consigo el ser humano, siempre ama esta vida de un modo casi desesperado. Decía San Agustín: vivimos en el tiempo presente aquello de lo cual es signo la cruz, y esperamos para el futuro aquello de lo cual es signo la resurrección. Por lo tanto, en este mundo estamos marcados por el sufrimiento, por la muerte. Cada hombre cuando nace ya es suficientemente viejo como para morir. En la mitología griega, Aquiles responde a Ulises en el Hades, intentando consolarlo. Dice así: yo preferiría como esclavo servir a otro hombre en la tierra en lugar de reinar sobre los muertos. Ciertamente el hombre no busca espontáneamente el hecho de la muerte. Los egipcios, para ellos, la muerte significaba entrar en una vida permanente, en una vida perpetua, en un reino maravilloso. En esta cultura egipcia hay una posibilidad de encontrar una vida después de la muerte. En realidad, en todos los pueblos antiguos se impuso esta convicción de la existencia de una vida más allá de la muerte. Por ejemplo, entre los griegos está el concepto de la inmortalidad del alma. Pero, inexplicablemente, esto no sucede con el pueblo hebreo, entre los judíos.
Podríamos decir que 150, 200 años antes de Cristo recién aparece este concepto de la resurrección, que evidentemente no es el mismo concepto que actualmente nosotros tenemos en nuestra fe cristiana respecto de la resurrección. En el libro de los Números, por ejemplo, se habla del Dios de la vida, pero siempre la vida desde esta perspectiva terrena. O sea, se trata de ver la vida en este mundo, una vida que se goza, una vida con los gustos, con los placeres, los hijos, la descendencia, los bienes materiales. Dios bendice a alguien, significa Dios le da posteridad, le da muchos bienes. Entonces, el concepto de vida está ligado a este mundo, una vida intrahumana, intraterrena. Vamos a empezar entonces el Evangelio, a reflexionar sobre el Evangelio de hoy. Y comencemos por el relato de la curación de la mujer que sufre hemorragia, una hemorragia incurable. Esta enfermedad es molesta y además es humillante, se trata de una pérdida de sangre. Esta enfermedad golpea a esta pobre mujer en su intimidad, en esta parte del cuerpo que debe ser teóricamente la fuente de la vida, y en este caso también es causa de impureza religiosa. Sabemos que para la Biblia la sangre es el símbolo de la vida, pero cuando la sangre sale del cuerpo, recuerda la muerte. Dice el Evangelio que esta mujer muy tímidamente se acerca por detrás de Jesús para tocarle el manto. Y como golpeada por una fuerza repentina de vida, se sintió curada, se sintió sanada. Le toca el manto a Jesús. En la mentalidad antigua, el manto era el símbolo de la persona, identifica a una persona. Veamos, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento se habla del manto de Elías. El manto identifica a una persona, cada uno tiene su manto. Luego esta mujer que desde hace 12 años que tiene esta pérdida de sangre, sabemos que el número 12 es un número simbólico, es el pueblo de Israel. Sabemos que Israel también es un nombre femenino. Entonces se está hablando del pueblo de Israel. Podríamos pensar que la impureza de esta mujer y luego la falta de vida de la niña, de la hija de Jairo, que también tiene 12 años, aquí está el número 12, en el lenguaje simbólico del escritor del Evangelio, está expresando la condición dramática de esta mujer Israel, que no llega a tener vida. Podríamos pensar que los ritos, el templo, el sábado, la enseñanza de los dirigentes de Israel no les llegan a dar vida plena. Podríamos pensar entonces, nosotros como cristianos, como hijos de la iglesia, pensemos, ¿todas nuestras estructuras dan vida a quienes somos parte de esta comunidad? En la Aparecida, 11 años atrás, nuestros obispos han hablado de estructuras caducas. Y ciertamente las hay, estructuras que no dan vida, no generan vida. Ciertamente sabemos que es un problema desacostumbrar a ciertos agentes pastorales habituados a repetir un modo de hacer las cosas que ciertamente le da seguridad y que tratan de justificar de cualquier modo toda esta acción, evitando mirar de frente a la realidad que se viene, a una nueva realidad. Por eso es necesario que descubramos, haciendo un discernimiento comunitario, descubramos cuáles son estas estructuras caducas que no generan vida. Luego, cuáles son las condiciones de muerte que tiene la humanidad. No solo podemos pensar que esta mujer es Israel, sino también la humanidad. ¿Cuáles son las condiciones de muerte que tenemos en la humanidad, luego en nuestra patria como argentinos? ¿Acaso no lo son la droga? ¿Acaso no lo son la posible legalización del aborto? ¿Acaso no lo son la injusticia social que vivimos diariamente? Claro que sí. La mujer avanza con temor y con temblor, como si el estar enferma, el sentirse impura, incluso ritualmente impura, y haber sentido esta necesidad de recurrir a Jesús fuera una culpa. Sin embargo, Jesús no ve a esta mujer con un sentimiento de culpa.
podríamos pensar que no hay ninguna enfermedad física o moral que constituyan un impedimento para acercarse a Dios. No hay un obstáculo para acercarnos a Dios. Ni siquiera nuestro propio pecado, nuestro propio mal, nuestra propia impureza son un obstáculo, un impedimento para acercarnos a Dios. El cristiano no tiene miedo de perder su dignidad por acercarse o dejarse tocar por aquellos que tratan de vivir mejor, por aquellos que buscan a Dios. No podemos nosotros pensar que somos un obstáculo para aquellos que buscan a Dios, pero ciertamente todavía sucede esto en nuestras comunidades cristianas. Puede suceder que haya personas que no se dejen tocar por aquellos que están en una condición de postergación, que están al margen, que están a la orilla del camino, que no se dejen tocar, que no dejen que se acerque. ¿Por qué? Porque es peligroso contagiarse. Lo único que debe interesarle a un cristiano es encontrar, como Jesús, el modo de restaurar la vida a un hermano. Nosotros escuchamos más de una vez este dicho: dime quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús anduvo con los pecadores, pero es el encuentro de lo puro con lo impuro. Por lo tanto, no es que él se volvió impuro al ser tocado por una mujer impura. En la mentalidad de aquel tiempo, la mujer con pérdida de sangre era considerada impura. No es que él se vuelve impuro, sino que al dejarse tocar por esta mujer, él la purifica a esta mujer. Permanentemente emana de Jesús una fuerza de vida, pero no todos los que lo tocan físicamente pueden recibir esta fuerza de vida. Hay muchos cristianos, esta multitud de gente que sigue a Jesús, que lo toca, pero no emana de él esa fuerza de vida. Es decir, no llega a ellos esta fuerza de vida porque hay una ausencia de fe. La multitud, entonces, que camina junto con Jesús, incluso los discípulos mismos, representan a aquellos cristianos que hoy están cerca del Maestro, formalmente cerca, a través de incluso la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces estos cristianos tienen la oportunidad de escuchar la palabra y de tocarlo a Jesús a través de los sacramentos, pero quizá no lo hacen. Tocan a Jesús, pero no reciben esa fuerza que sale de él. Solo la persona enferma la toca con fe. Solo aquel que se ve frágil, se necesita misericordiado por Dios, entonces toca a Jesús y de él puede recibir esa fuerza sanadora, porque toca con fe. Y fe sabemos qué significa. Significa confianza en que la propuesta que Jesús nos hace es la propuesta para que nosotros logremos nuestra felicidad, para que encontremos el camino de la felicidad plena. Pasemos ahora al segundo episodio, el de la hija de Jairo. El elemento que une este milagro con el anterior es la fe que salva, la fe que salva. En este caso vemos que despertando a la niña del sueño de la muerte, Jesús muestra que la fe en él también puede conseguir esta victoria, solamente la fe en él. No vence a la muerte porque le añada algunos años a la vida del hombre sobre este mundo, sino porque propone una cosa nueva, que es la resurrección. Él ha derrotado la muerte porque la ha transformado en un nuevo nacimiento, porque la ha convertido en un tránsito hacia la vida que no tiene fin, no porque le añada algunos años más a una vida que finalmente va a concluir sobre este mundo. Esto nos hace pensar que no hay situaciones irrecuperables para quien tiene fe en él. A los que han perdido la esperanza de que los malvados puedan cambiar, Jesús les dice: no temas, basta que creas, basta que tengas fe. Podríamos terminar pensando que quien cree en él, quien cree en Jesús, verá entonces resurgir a una vida nueva a aquellos considerados definitivamente muertos. En él está la vida. Hasta la próxima.